Bueno, jóvenes, vamos a iniciar un nuevo tema. Tres cosas van a aprender hoy día. Edema en la trombosis venosa profunda, edema en el síndrome nefrótico y edema en las mordeduras de serpiente. Entonces, la palabra clave para entender el edema en el síndrome venoso, en la trombosis venosa, en la insuficiencia venosa, va a ser que aumenta la presión hidrostática capilar mayor a 17. Y cada vez que aumenta esta presión, hay salida de líquido hacia el espacio intersticial. Ahora escuchen esto. No dice salida de proteínas. No. Dice salida de líquidos. Entonces estamos hablando de un trasudado. Exudado va a ser cuando yo les comente a ustedes, hay una ruptura endotelial y hay salida de proteínas también, aparte de plasma. Eso es exudado. Aquí es un trasudado. Entonces, recapitulando, insuficiencia cardíaca da aumento de la presión hidrostática capilar. Insuficiencias venosas y trombosis venosa, aumento de la presión hidrostático capilar. Insuficiencia renal crónica, aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces, y el síndrome nefrótico también va a ser por insuficiencia de la presión hidrostática capilar, al igual que la trombosis venosa. Pero aquí no mencioné mordeduras de serpiente porque eso es por ruptura de los capilares. Bien, entonces esto va como recordatorio a la primera clase que vimos de edema. Entonces, todo lo que sea incremento de presión hidrostática capilar en la trombosis venosa profundas va a causar edema. Fíjense que aquí no existe la palabra hipervolemia. Entonces existe aumento de la presión hidrostática sin hipervolemia. Y si recordamos un poco la gran clasificación del edema, aquí teníamos, miren, incremento de presión hidrostática capilar, hipertensión arterial, y ahora vienen las trombosis venosas y las hepatopatías. El edema agudo de pulmón también era por aumento de la presión capilar pulmonar mayor a 7.3, porque aumenta la presión en aurícula, porque aumenta la presión en el ventrículo. Les mandé que lean, recuerden el gasto cardíaco según Guyton. ¿Y qué decía ahí? En diástole, se fijaron en los esquemitas, en diástole las presiones son bajísimas. Pasan de 10 en el ventrículo izquierdo, no pasan de 6, de 3 en la aurícula izquierda y no pasan de 7 en el capilar pulmonar. Entonces, como son corazones duros y hay sobrecarga hídrica, la presión aumenta en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda y en la presión capilar. Entonces, eso es para recordatorio del edema agudo de pulmón con aumento de presión hidrostática a nivel pulmonar. Disminución y al finalizar la clase vamos a ver el edema en síndrome nefrótico por disminución de las proteínas plasmáticas. Ejemplo, hepatopatías, ejemplo, síndrome nefrótico, ejemplo, malnutrición, las quemaduras. Todo esto entran en el grupo de la disminución de las proteínas plasmáticas. Empezamos entonces con el concepto incremento de la presión hidrostática capilar, porque hay una obstrucción venosa. Entonces, si nosotros decimos obstrucción venosa, estamos diciendo esto. Un ratito, apáguenla. Bien, acá que es yo lo que tengo. Aquí dibujé una pierna, una vena primero, que es esta de acá. Esta vena va a corresponder a la vena femoral, puede corresponder a la poplitea, que son grandes venas profundas. Y recordarles que este es el hueso de la cadera. Aquí esta cosita que ven en B es el coxis. Acá yo tengo las ilíacas, ¿no ven? Ilíaca, femoral y poplitea, el inferior en la pierna. Según Virchow, existen tres causas para hacer el coágulo en la parte venosa. Que el endotelio esté alterado, que la capacidad, las proteínas que son anticoagulantes estén disminuidas,
o el reposo después de una cirugía. Es la triada de Virchow, que va a generar un coágulo en la vena ilíaca, la vena poplítea o en la femoral. Pregunto, no mencioné la vena femoral, entonces ahí no se formarán coágulos, se formarán coágulos. Sí, señor. ¿Y cuál sería el justificativo teórico? Porque es la triada de Virchow. Cuando uno de los componentes de la triada de Virchow está alterado, sí se forma trombo. Entonces, ahora vamos a ver el trombo a nivel de la femoral. Y si yo tengo un trombo aquí de la subclavia, de la vena subclavia, ¿voy a tener edema en miembro superior o no? Sí, también. Entonces, por eso quiero que aprendan esto. Y todo es la misma fisiopatología. Entonces, aquí tengo la vena con el coágulo. Y aquí le dibujé, no se olviden que esto es la pelvis. Y acá yo tengo el edema, miren, el muslo está aumentado de volumen. 2 veces, 3 veces su volumen. Son muslos grandes. Si en el lado sano mide, por decir, 43 centímetros con una cinta, aquí mide 60. Entonces, hay edema por obstrucción, aumento de presión capilar. Resulta de que esta vena, miren ustedes, la conecté con el lado arterial. ¿Y con qué me encontré? Con una presión hidrostática de 17. Pero ¿dónde termina esta vena? Esta vena termina en la aurícula derecha. Estoy hablando vena cava, porta, vena cava, no, ¿cómo sería? La vena femoral, perdón, la vena aórtica, la porta, vena cava inferior, aurícula derecha. Entonces, este parámetro sí quiero que aprendan. ¿Cuánto es la presión en la aurícula derecha? En condición fisiológica, 0. Si yo tengo una presión en la aurícula derecha, ¿cuánto es en el pie abajo, en las manos abajo, en la vena? 10. ¿Cuánto es mi presión en el capilar? 17.3. ¿Cuánto es mi presión en el ventrículo izquierdo? 120/0. En diástoles hasta 10. Entonces, aquí yo tengo la obstrucción. Esto significa que va a haber una resistencia al pasaje de la sangre. Al haber esa resistencia, este 10 va a aumentar, va a ser 20. Entonces, si aquí yo tengo 20 en la presión en la parte del extremo venular, automáticamente este lado va a aumentar la presión para vencer esta resistencia. Entonces, al aumentar la presión para vencer esta resistencia, esta obstrucción, lógicamente que van a aumentar las presiones de 60, que es normal en la arteriola, ya no va a ser esto 17, va a ser 25, 28, y en ese su afán de vencer esta resistencia, al aumentar la presión capilar, entonces se va a generar edema por una obstrucción. Bien, y acá les vuelvo a señalar que cada vez que aumenta la presión capilar mayor a 17, miren ustedes, hay fuga, salida de líquido plasmático, no de proteínas. Entonces, si hay salida de agua, perdón, de plasma, hay filtración de plasma, esto se llama trasudado. Mencioné hace rato que si hubiera ruptura capilar, saldrían proteínas. Eso se llama exudado. Entonces, cuando ustedes tengan un miembro, ya sea el superior o el inferior, edematizado, pensemos primero en trombosis venosa profunda. ¿Cómo hago el diagnóstico? Porque la pierna está hinchada con aumento de volumen, está caliente, y aprieto mi dedo y hay godez, hay edema, y hay dolor. Ahí tengo mi diagnóstico presuntivo. Me apoyo de un laboratorio que se llama ecografía Doppler. ¿Qué mide la ecografía Doppler? ¿Qué evalúa? Busca el coágulo. Entonces, el ecografista busca el coágulo, comprime, no hay deformidad de la vena. Aquí está, lo muestra el coágulo, trombosis venosa. Profunda porque son de las venas profundas. Ya tengo mi diagnóstico. Bien. Entonces, hasta acá, ¿qué le voy a hacer? Si la fisiopatología dice que empezó, el aumento de la presión hidrostática empezó con un coágulo, ¿qué tengo que darle? ¿Sí? Puedo dar algo que rompa el coágulo, pero en trombosis venosa inmediatamente damos anticoagulante para que no se siga activando, para que el coágulo no siga aumentando. Entonces, no, en cualquier parte donde nosotros diagnostiquemos, inmediatamente damos, según la fisiopatología, un anticoagulante.
para evitar que se siga formando el coágulo y disminuya la presión hidrostática y consecuentemente el edema. Bien, ya. Resulta de que ahora tengo opción B. Ustedes tienen el mismo paciente, edema en el muslo, caliente la piel, 3 veces, 2 veces aumentado su volumen, piden la ecocardio, perdón, la ecografía Doppler, no hay coágulo. A la miércoles, ¿qué es entonces? Aquí tengo cadera. Por acá están las venas ilíacas, ¿no ve? En esta cadera es uno de los principales puntos de metástasis, de ganglios. ¿Qué van a hacer los ganglios sobre las venas? Exacto, las van a colapsar, las van a comprimir. Y si yo estoy comprimiendo a este nivel, esto que está con rojo es la compresión de las venas, ¿qué va a pasar con la presión venular acá? Bien, va a ser mayor a 10, va a estar aumentada. ¿Y qué va a pasar con mi presión estática capilar? Mayor a 17 y consecuentemente se va a generar edema. Entonces, ¿cuál es el tip que quiero darles? Hagan su eco. No hay coágulos, señores. Vamos a estudiar pelvis. ¿Qué está pasando en pelvis? Y ahí ustedes se van a encontrar, piden una tomografía y se van a encontrar con ganglios, con metástasis que estén causando obstrucción, compresión venosa y consecuentemente aumento de la presión capilar y generando edema. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las operan a las señoras de la mama por un cáncer? Paran con la mano edematizada. ¿Por qué? Porque se ha causado una lesión de toda la axila y hay compresión venosa. Hay daño venoso, hay un daño venoso y hay un daño también linfático. Entonces, este daño linfático es el que va a hacer que no se absorba todo el líquido y también haya edema en el cáncer, en el post-tratamiento de cáncer de mama. Bien, entonces hasta aquí está claro respecto al edema. Ahora, aquí era lo mismo, era la pierna, aquí estaba la obstrucción, aumento de la presión capilar y consecuentemente edema. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo lo siguiente. Acá. Señores, este es un mapa conceptual sacado de un libro de Javier Lazo, Medicina, Fisiopatología de Medicina, donde hace un súper resumen. Empezamos con insuficiencia venosa. ¿Para decir qué? Para decir que hay un problema de válvula, que la sangre venosa quiere subir y retorna. Hay una insuficiencia venosa. Entonces, estas insuficiencias venosas también van a causar aumento de la presión venular y de la presión capilar. Consecuentemente, los pacientes que tengan varices van a tener edema en miembros inferiores y van a tener venas dilatadas. Pero ¿cuál es la fisiopatología? La insuficiencia venosa, la alteración en la válvula venosa. Miren lo que genera. Hipertensión venosa. Yo les decía a ustedes, aumenta la presión venular capilar, pero aquí de la vena entera. Hipertensión venosa, esto hace de que haya mala oxigenación del tejido y, por favor, sáquenlo el enchufe. Y esto va a causar el enchufe. Sí, conéctelo acá y deme esto. No, esto de acá. Deme eso. Acomódelo. Da su luz. Una linterna. Luz. No, no, ya está. Ya. Entonces, tenemos hipoxia, isquemia, inflamación cutánea crónica. Entonces, ¿qué les estoy enseñando ahora? Que las insuficiencias venosas, las varices, van a perfundir mal el tejido, va a haber mala oxigenación y esa célula va a sufrir y se van a hacer células escamativas, va a ser un color morado a ocre, empieza la piel de paquidérmica, o sea, es gruesa la piel,
Pero esta es la fisiopatología, hipertensión venosa, hipoxia. ¿Cuál va a ser el tratamiento en las insuficiencias venosas? No, corregir qué? La insuficiencia venosa a través de cirugía. Eso lo hace el vascular. Bien, ahora, pero ¿qué más? Tengo ahora un coágulo. Ten- Tengo ahora un coágulo. O tengo una hipertensión venosa o una insuficiencia venosa. ¿Qué aumenta? La presión hidrostática capilar. Pero miren que hay por delante la hipertensión venosa, ¿no ven? Entonces, primero es hipertensión venosa y aumento luego de la presión hidrostática capilar. ¿Y esto qué genera? Edema. Si esto se convierte en crónico y no recibe tratamiento, tengo ruptura capilar. Ahora ya tengo otra explicación del edema. Esto es más grave todavía cuando no ha habido una asistencia a tiempo. Y esto causa una hipodermitis indurada, o sea, es una piel dura, gruesa, eh, lesionada. Escucha. Vamos a revisar la técnica de cómo la técnica quirúrgica corrige el, la hipertensión venosa. Esa es nuestra tarea. ¿Estamos? Es nuestra tarea. Doctor, cuando hay un caso de hipertensión, luego hay un el edema lateral. Sí, señor, porque el trombo es en la pierna derecha o en la izquierda. Porque el coágulo, perdón, porque las metástasis o los ganglios están en, el lado, en un solo lado. En, lo, en los dos lados van a ser IC, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico. Pero unilateral es un fenómeno que está sucediendo en el trayecto venoso. Trasudado, ahora hay trasudado. Trasudado. Hay exudado y trasudado. Trasudado, solo plasma. Exudado, plasma más proteínas porque hay ruptura capilar. También. Se convierte ya en exudado. También. Entonces aquí lo que les decía, la trombosis venosa, aumento de y la hipertensión venosa y aumento de la presión hidrostática. Bien, y ahora vamos a entrar a hablar del otro concepto que era síndrome nefrótico. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, lo primero que tiene que aparecer en mi cabeza es inflamación del glomérulo. Y ahí viene la primera clase o la segunda de fisiopatía. Inflamación, ¿qué es? Dos cosas inflamación. ¿Qué era? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. En eso se resume el concepto de inflamación. Es vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ya sea de glomerulonefritis, síndrome nefrótico, alguna afección, glomérulo, no túbulo, glomérulo, nos vamos a referir a un proceso inflamatorio, pero más relacionado con aumento de permeabilidad. Y ahora vamos a hacer un recordatorio del tema que se llama activación del complemento. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es esta condición fisiológica, que los anticuerpos, ya sean IgM, ya sean IgG, están diseñados para atacar bacterias, ¿cierto? Ese es su diseño, para atacar virus. Y ahí aprendimos la teoría que ustedes aprendieron en fisiología, es que aparece el IgM y a los 10 días desaparece. Así les enseñaron en fisio. Pero eso había sido falso, completamente falso. Con el COVID que aprendimos, que el IgM puede estar 30 días, 40 días, 50 días. Y el IgG empieza su subida a partir de los 10, 15 días y se queda 6 meses. Todos pensábamos que en el COVID la IgG se iba a quedar un año, 2 años. No. Por eso es que las personas enfermamos 2 veces de COVID en un año. Porque la IgM tenía poco periodo de, una vida corta también.
En cambio, por ejemplo, las personas que enferman de dengue tienen una IgG por años. Y el IgM es cuando el paciente está con dengue. Bien. Entonces, resulta que esto es como recordatorio. El anticuerpo puede ser M cuando es agudo, G cuando es crónico. Y aquí tengo una porción del anticuerpo que se conoce con el nombre de la porción FC. ¿Y la porción FC para qué está diseñada? Para introducirse en el neutrófilo. Entonces, si esto es mi neutrófilo, esta es mi porción FC, aquí está mi bacteria, aquí se va a producir el fenómeno de fagocitosis. Fácilmente. Bien, pero ahora yo estoy en el glomérulo. Viajemos al glomérulo. Estamos en el ovillo glomerular y recordarles que también nuestro glomérulo tiene endotelio. Recordarles que el espacio entre el glomérulo, entre endotelio y endotelio, es una fenestración más amplia que los endotelios del tejido periférico. Pero aquí puse 10.000 Daltons. O sea, no pueden pasar proteínas por el glomérulo, porque la proteína es grandota, pesa 10.000 Daltons. Pero resulta que en las glomerulopatías, ejemplo, síndrome nefrótico, este aumento de la permeabilidad es grande, que deja pasar proteínas como la albúmina grandes. Entonces, ahí empieza ya la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, el paciente empieza a orinar proteína pura, 3.500 miligramos o 3,5 gramos en 24 horas. ¿Cómo es la orina? ¿Pero cómo han batido clara de huevo? Bueno, es espumosa, ¿no? Estos pacientes con síndrome nefrótico tienen orinas espumosas porque están perdiendo grandes cantidades de albúmina. Y miren lo interesante acá. Este es el hígado. El hígado por día produce entre 10 y 25 gramos de proteína. Entonces, yo no puedo ir al ritmo de las pérdidas. Las pérdidas son tan masivas que lo que produce mi hígado no le alcanza. Entonces ahora se forma un desbalance. ¿Cuántas son las proteínas normales en el plasma? 7,2 gramos de proteínas totales. Albúmina, 3,5 gramos a 4,5 gramos por decilitro. Pero resulta que ustedes le miden en sangre la proteína a este paciente con síndrome nefrótico y tiene 1,5, tiene 1,8 gramos, miligramos de proteínas por decilitro. O sea, está con hipoalbuminemia. Y acá ya viene la fisiopatología. Si yo tengo hipoalbuminemia, va a caer mi presión oncótica. Ya no va a ser 28. No, señores, no va a ser 28. Va a ser menos de 28. Porque yo con 7,5 gramos, con 3,5 gramos de proteína de albúmina, mantengo 28. Pero ahora yo estoy en proteinuria. La cantidad de proteínas en el glomérulo, en los capilares, disminuye. Consecuentemente, al disminuir esta cantidad de proteínas, se va a generar salida de líquido hacia el espacio intersticial. ¿Estamos? Bien, hay salida de líquido hacia el intersticio. Ahora, este lado venoso de acá, ¿dónde termina? No, ya salimos del glomérulo, estamos en el capilar periférico. O sea, acá se produce la inflamación del glomérulo, eso genera proteinuria y en los capilares periféricos nos damos cuenta de que tenemos caída de la presión oncótica menos de 28. Eso genera edema. Bien. Ahora la pregunta es esta. ¿Y esto dónde termina? Exacto. Eso termina en la aurícula derecha. ¿Estamos? Ahora, causa-efecto. Si yo tengo una caída, una salida de líquido del intravascular a la intersticial, ¿cómo está este volumen intravascular? Bien, hipovolémico disminuido. El vaso está disminuido. El retorno venoso está disminuido también. Por lo tanto, al haber disminución del retorno venoso, el gasto cardíaco está disminuido. Y el riñón está hipoperfundido, porque dijimos que era el 21-20% del gasto cardíaco. Está hipoperfundido, porque todo el líquido está en el intersticio. Entonces, empezamos la fisiopatología del síndrome nefrótico con una caída del volumen intravascular, con una contracción del volumen intravascular. Esa contracción del volumen intravascular va a ser sensado por la nefrona, por el riñón, perdón.
¿Y qué va a pasar ahora? El riñón sensa esto y empieza a absorber el túbulo contornado proximal todo el sodio. Cae el sodio y, y sigue túbulo proximal, asciende al distal y en el distal ya no hay sodio, hay poquito sodio. Y en el distal, ¿quién se activa? La mácula, estamos en túbulo distal y empieza a ver la producción de renina. La renina ingresa al hígado y se convierte en angiotensina 1 junto al angiotensinógeno y de ahí pasa al pulmón a través de la convertasa y se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va y ataca, no, actúa, mejor dicho, sobre la cápsula, la corteza de la glándula suprarrenal y hay quien se activa la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Empieza a absorber grandes cantidades de sodio y agua. Y ahora miren esto. De contracción, ahora es aumento del volumen del retorno venoso. Perdón, hay un aumento del volumen intravascular. De contracción, ahora es expansión. Y si hay expansión, ¿qué presión aumenta aquí ahora? No, la hidrostática. Entonces, más edema. Ya son dos problemas. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Si la fisiopatología dice hipoalbuminemia, caída de la presión oncótica, y la fisiopatología dice activación del sistema renina angiotensina aldosterona, absorción de agua. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es el tratamiento? Albúmina, ya le damos 10 gramos de albúmina cada 8 horas, bien. Y si hay mucho sodio que se está absorbiendo, ¿qué le damos? Una sustancia que cause ¿qué? Diuresis, natriuresis, que haya pérdida de sodio, pérdida de agua. Eso se llama furosemida. Ahí estamos hablando de los diuréticos de asa. Y el mejor de los diuréticos de asa entre furo e hidroclorotiazida, hidroclorotiazida. Más potente que la furosemida. Entonces, de esa manera, fíjense, ¿qué les estoy enseñando hoy en la clase? Que si yo sé la fisiopatología, sé lo que tengo que hacer, tengo un tratamiento. Si yo no sé la fisiopatología, no puedo hacer un tratamiento adecuado. Entonces, por eso es el punto central, entender la fisiopatología, en este caso del síndrome. Pero lo que no hemos entendido todavía, ¿cómo se generó la inflamación? ¿Cómo es que el glomérulo empezó a tener pérdidas abundantes de, de proteínas? Entonces, para eso vamos a retroceder. Aquí está, miren estas imágenes. Esto es síndrome nefrótico, señores. Es un paciente joven, no pasaba de 40 años. Miren, miren esas manos. ¿Perdón? Esto es fobia. ¿Sí? ¿Por qué es así tan fácil de hacer una fobia cuando uno presiona? Porque no hay proteína, no hay resistencia intersticial. Es fácil que se hunde. Todo el brazo estaba hinchado, la cara estaba dematizada, había un aumento de escrotal, había formación de ascitis. Todo eso causa el síndrome nefrótico. Esto que ven acá es la flexura. Aquí están las manos y aquí está el hombro. Señores, esto es agua. Era tanta la filtración al intersticio que no cabía ya en el intersticio. Y miren, empezó a salir hacia afuera. Esto que ustedes ven acá es un pañal. Le pusieron pañal para que moje el pañal y no moje la sábana del paciente. Entonces, ¿se dan cuenta ahora ese concepto de por qué hay hipovolemia? Porque el líquido está saliendo en grandes cantidades del intravascular al intersticio. Y cuando ese líquido es abundante, sale afuera. Consecuentemente, vamos a tener caída del retorno venoso, vamos a tener contracción y eso va a activar, va a haber hipoperfusión y va a activar al sistema renina-angiotensina aldosterona. Bien. Y aquí está la causa. Señores, resulta que nosotros tenemos acá sistema de activación de la vía clásica y de la vía alterna. Hoy lo vamos a ver ahora prácticamente. Este anticuerpo, IgM-IgG, se une a C1. Y C1 ya se convierte en una convertasa y actúa sobre dos componentes del complemento. Estoy viendo vía clásica. Sobre C2 y sobre C4.
Cuando yo digo actúa sobre C2, C4, quiero que se imaginen el C2 y el C4 como una cápsula que tienen la capacidad de abrirla, sea C2A, C2B, C3A, C3B, C4A, C4B. ¿Cuándo se van a partir? Cuando actúe una convertasa en uno de estos C2, C3, C4, 5, 6 no, hasta 5. ¿Estamos? Entonces, cada vez que yo mencione que la convertasa está actuando sobre C3, sobre C5, C4 también, le estoy diciendo que lo vamos a convertir en A y en B. ¿Estamos? Entonces, activación de la vía clásica. Es necesario que IgG o IgM se una, la porción FC del complemento, perdón, del anticuerpo se una a C1 y activan C2, C4. Aquí tengo ahora la parte A, se va, C4A va a actuar como anafilotoxina y la B va a quedar acá. C2B se va al plasma, se elimina, pero queda C2A. Este concepto de C4B, C2A, y miren la rayita aquí arriba, ¿la ven? Cuando ven esa rayita, ya es para decir que eso es un C3 convertasa. O sea, esto se llama C3 convertasa. ¿Por qué? Porque C4B, C2A van a actuar sobre C3 y van a convertirlo en ¿qué? A y en B. Aquí tengo A y aquí tengo B. Ya el C3A se va al plasma y C3B es el que queda. ¿Y C3B qué va a pasar con C3B? Este C3B, por acción de la convertasa, se fragmenta en A y en B, ¿no ve? Este B, miren dónde viene. A unirse a esta convertasa. Miren, 3B dice, ¿no? Entonces ahora tengo otra convertasa que sería la C5 convertasa, o sea, la que va a actuar sobre C5 y lo va a convertir en A y en B. ¿Y C5 a dónde va? En las famosas anafilotoxinas. Y esas anafilotoxinas, como recordatorio, van a ir al mastocito y van a desgranular histamina. Pero este C5B, que aquí siempre pregunto esto, este C5B es una proteína del complemento que atrae 6, 7, 8 y 9 y forma un canal que la perfora la bacteria. Se llama complejo de ataque de membrana. Pero lamentablemente ahora no es la bacteria, ahora es el endotelio del glomérulo. Entonces, el endotelio del glomérulo está siendo atacado por el complejo de ataque de membrana y eso genera aumento de la permeabilidad y eso genera proteinuria. Bien, y yo les comenté COVID, ¿no? Entonces, en este asunto, en estos años que nosotros hemos visto COVID, se ha visto lo siguiente, acá. Este es el endotelio capilar. Pero ¿por qué el anticuerpo, miren, lo ataca el endotelio capilar al glomérulo? Porque el COVID causó una alteración. Esa alteración que causó el COVID hace que el endotelio que es reconocido por los anticuerpos y no ataca al anticuerpo, ahora lo desconoce. Y nuestro propio anticuerpo nos está atacando al endotelio del glomérulo. Y aquí se está activando C1Q y R10, aquí C1Q sí se va a activar para activar C2, C3, perdón, C2 y C4, luego C3 y luego C5. Y lo que aquí interesa es C5, B6, 7, 8 y 9. Entonces, esto es ahora el endotelio. Entonces, ahora lo que les estoy mostrando es una aplicación práctica de cómo el complemento produce inflamación. Y la otra parte del complemento, cuando veíamos nosotros el concepto así frío de complemento, decíamos, ¿y qué función cumplen C5A y C3A? Anafilotoxinas, degranuladoras de mastocitos, para aumentar la cantidad de histamina, más inflamación, más apertura de capilares, de endotelio, más edema. Y ahora tengo acá la vía clásica. Señores, estoy partiendo ya no de C1. ¿De quién estoy partiendo? De C3B. Y miren este detallito. El polisacárido de la bacteria
de la superficie de los microorganismos se une a C3b. Directo, bacteria con C3b. Y tenemos siempre un C3b circulante. Este C3b se une a dos, ¿cómo se llama esto? A dos proteínas más que se llaman proteína B mayúscula y proteína B minúscula. Y el factor D también. Entonces se une factor B, factor D. Y este factor B se parte en BB y el factor D también, que aquí no se lo mencioné, no forma parte de la convertasa. Pero tiene que ser lipopolisacárido, C3B, y se van a unir dos proteínas que son el factor B y el factor B para formar esta convertasa, C3B, BB. Esta convertasa que está acá, ¿dónde actúa? Esta es convertasa, mire, C5 convertasa de la vía alterna. Directo, ¿no? Si les digo la convertasa es C5 de la vía alterna, actúa sobre C5 y aquí lo produce atracción del C6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cuál de las dos es primera en actuar en condiciones fisiológicas para defendernos? ¿Clásica o la alterna? Falso. 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 Le voy a decir por qué falso. Porque para mi vena, mi clásica, yo necesito 10 días para tener M. Necesito más de 10 días para tener G. Gracias a esa inteligencia con la que hemos sido creados, tenemos siempre C3b dando vueltas. Tenemos siempre factor B. Tengo siempre factor D. Entonces, este va a ser la primera que se va a activar la vía alterna. Siempre. Ya sea al segundo, al tercer, cuarto, quinto día, pues se va a activar la otra vía. Pero que quede claro, gracias a esta es que nosotros no tenemos infecciones tan rápido. ¿Entienden? Entonces, esta sería la vía alterna. Escucha. Claro. A ver, les explico lo siguiente. Cuando a mí me hablaban de artritis seronegativas, la verdad es que yo no entendía qué es artritis seronegativa. Cuando apareció el chikungunya, cuando apareció el otro de chikungunya era el Zika, ustedes pedían PCR, proteína C reactiva, alta. Ustedes pedían perfil reumático, no había. Artritis seronegativa. Señores, este virus, chikungunya, Zika, ¿iba a dónde? Ya no al endotelio, ¿no? Iba a la sinovial. Y ahí se activaba, si es por vía clásica, fagocitosis, ¿no? Sí, señores. Exacto. Pero antes de eso siempre está el C3b con la vía alterna. Es primero, siempre aparece primero. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón su compañera en el sentido. Entonces, ¿por qué menciona todo el lipopolisacárido? Tiene razón. Lipopolisacárido tiene que haber para que se active la vía alterna y se una al factor B y se una al factor D. ¿Estamos? Tiene razón. Y se forme la convertasa de C5. C5 convertasa para activar a C5. ¿Listo? Señores, ¿por qué voy a hablar de esto hoy día? Porque una compañera va a hacer una publicación del PORT y va a decir la publicación, lean esto, lo subrayado con amarillo. Vamos a publicar todo este capítulo. ¿Y qué dice en el PORT? Dice, la disminución del factor H del complemento causa glomerulonefritis. Nada más dice. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a agregar para que lo terminen de entender? Resulta que este factor H, factor 1, el MSP, todos estos elementos de acá, lean esta palabrita. Sí, señor. No, lean esta palabrita. Esta
Y son reguladores naturales del complemento. Cuando por alguna razón que se desconoce mutan, cambian su estructura, bajan sus niveles, tenemos activación de complemento. Eso quiero decir. Eso en el POR no está tan claro como en esto en ese material que les he enviado hoy día. Entonces, estos reguladores de complemento son factor H, factor I y estos más. Cuando estos caen, cuando estos disminuyen por mutación, se generan estas activaciones del complemento y causan glomerulonefritis, síndrome nefrótico. O sea, también les quiero enseñar? Que nosotros tenemos protectores naturales. Así como yo tengo una proteína C, tengo que me protege de formación de coagulación, aquí tengo estos elementos que son reguladores de la cantidad de complemento que yo puedo tener. Si estos mutan, automáticamente cae, sube mi nivel de complemento y se activa. Exacto. Y ahí se produce un proceso inflamatorio y desgraciadamente glomerulonefritis, síndrome nefrótico. ¿Y qué causa? Ahora el se genera aumento de la permeabilidad del endotelio molecular. Consecuentemente, salida de proteínas en grandes cantidades. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Un tratamiento específico todavía no hay. ¿Pero qué damos para esto? No solamente se produce inflamación por complementos, sino porque también se liberan, se activan las prostaglandinas. Entonces, ahí lo que damos es corticoides, grandes cantidades de corticoides para evitar la formación de las lipoxigenasas. Los corticoides bloquean lipoxigenasa y los AINES bloquean ciclooxigenasa. A ustedes aquí los pueden llenar de anticiclooxigenasa, no va a pasar nada. Aquí las prostaglandinas que más inflamación causan son los leucotrienos, las lipoxigenasas. Por eso es que damos corticoides. Bien, entonces esto, miren, estas variantes atípicas son estas caídas de estas mutaciones van a causar, miren, ¿qué dice acá? Ahí está, C3 convertasa. Y consecuentemente, miren, ¿listo? Anticuerpos, el C3 convertasa es mejor dicho, C1U va a activar junto a C2C4, va a formar C3, el C3B que habíamos comentado, y de ahí tenemos la activación C5B. ¿Sí? ¿Listo? Mordedura de serpiente. Esta es la cascabel. Miren, hasta tiene una letra. Señores, parece broma, ¿no? Pero la pregunta que nos enseñó un experto, ¿cómo reconozco una cascabel? No vamos a hablar de la cabeza porque le comenté a su compañero de que las cabezas llegan destruidas. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Si ustedes ven, sigan esta línea. Ahí esta línea, ahí esta y ahí esta. ¿Qué letra es esa? Ahora sigan, ya la ven dando, ¿eh? A, A. Entonces, cuando en el lomo de la serpiente se ve la letra A, esa es pero es citotóxica, histotóxica, produce el veneno de la serpiente, aumento de la permeabilidad. Y hay, alguien preguntó sobre edema. Sí, hay edema caliente, duro, hay por ruptura de endotelio, por lesión de endotelio. Entonces, en mordeduras de serpiente hay exudado, básicamente, y dolor. Bien, entonces esta sería así. Y en el embarazo, con 2 palabras, el estrógeno produce retención de líquido. Y acá, eso, edema, disminución de volumen, ya les expliqué. Y luego acá dice, esta es la teoría, la disminución de volumen. Hay 2 teorías, el infrallenado y el sobrellenado. Esto se lo dejo para que lo revisen. Pero así rapidito, transudación, disminución de la presión oncótica, hipoluminemia, síndrome nefrótico, teoría del infrallenado, producción de volumen. ¿Y cuándo hablamos de sobrellenado? Cuando se activa el sistema renina,
angiotensina, aldosterona. Esto pregunto, revisen esto. ¿Dónde está? ¿La luz? Lista, vayan haciendo la lista. ¿Dónde? No leí.